Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a explicar cómo apagar la luz SRS del cuadro de instrumentos en un Eclipse 2G GS. Mi nombre es Ciro y trataré de explicaros todo el proceso de la manera más directa y sencilla posible. Si surge cualquier duda, podéis ponerla en los comentarios y trataré de resolverla en la medida que sea posible. También agradeceríamos que le dierais a me gusta, os suscribáis al canal y compartáis los vídeos. Próximamente trataremos de subir otro vídeo explicando el proceso de instalación del software que vamos a usar. Para apagar la luz SRS del cuadro de instrumentos en nuestro Eclipse 2G, he hecho uso del software y hardware MUT 3. Los que hayáis leído el manual de servicio de taller habréis observado que en él se habla del uso de la herramienta MUT 2. MUT 3 es su sucesor y como tal heredó sus cualidades y las mejoró. El software que vamos a usar le podéis ver de fondo en el vídeo y el hardware, si no me he olvidado, lo estaré poniendo ahora mismo. El software es bastante sencillo y potente a la vez. El problema es que fue diseñado para atender a los vehículos desde el 2004 en adelante, ya que los anteriores estaban cubiertos por el MUT 2. Es por ello que para el Eclipse 2G no podremos hacer uso de todas las opciones que nos da el software. Si realizáis una búsqueda en Google poniendo MUT 3, veréis que salen varios vídeos de gente que ofrece el software e invita a hacer uso de la VCI J2534 para realizar la diagnosis del vehículo en sustitución de la máquina MUT 3. Desconozco si con esta VCI también se puede realizar el mismo proceso, pero me gustaría añadir que la máquina MUT 3 acepta este vehículo en sustitución de la MUT 2, por lo que es posible que la sustitución de la sustitución no funcione correctamente con el vehículo. También existen imitaciones chinas de la MUT 3 con distintos precios. Esto se debe a las calidades y capacidades de actuación de la imitación. Si os decidís por comprar una de estas, tener en cuenta que no todas realizan las mismas funciones. Leer bien todas las reviews y valoraciones de la máquina y el comercio y preguntarle al vendedor por las capacidades de la máquina antes de adquirirla, no sea que terminéis comprando una pieza de imitación que solo os sirva para exponerla. Pasamos a explicar un poco por encima la aplicación. En su portada está compuesta de dos bloques principales y tres subbloques. Uno de los subbloques es el manual. En él podréis observar el uso de la máquina MUT 3. En configuración podréis cambiar el idioma para ponerlo en español y en salida salir de la aplicación. De los bloques principales, uno de ellos es el SMV, donde en caso de hacer uso de la máquina para vehículos posteriores a 2004, podremos almacenar los manuales de servicio. En nuestro caso, no podremos hacer uso de este apartado. El otro apartado es el STV. En mi versión del software, al entrar en él, podremos observar tres subapartados. A nosotros como propietarios de un 2G nos interesa el primero y el tercer bloque, aunque recomiendo hacer uso solo del tercero, llamado función especial. Dentro de este apartado usaremos el apartado todos los DTC. Antes de continuar, me gustaría añadir que si nuestro MUT 3 lo permite, podremos realizar mediciones eléctricas con él. Muchas imitaciones chinas no lo permiten. Entramos en el apartado Todos los DTC y observaremos dos subbloques. Estos subbloques son de los que haremos uso para solucionar el fallo del SRS. En primer lugar, haremos una lectura de los DTC. Esto nos arrojará una lista de códigos con los que debemos acudir al manual de taller o servicio para saber qué significan y solucionarlos. Una vez subsanados los fallos mecánicamente,
podremos limpiarlos de la centralita sin que vuelvan a ser arrojados al realizar una lectura. Para borrarlos nos vamos al otro apartado y realizamos lo mismo, un borrado y una lectura de los mismos para confirmar que han sido borrados. Si todo ha ido bien, en la descripción del vídeo encontraréis el manual de taller y una sencilla aplicación móvil con la que acudir directamente a los fallos y las soluciones. Espero en un futuro tener tiempo para irla actualizando y mejorando. Existen distintos manuales dependiendo del año en el que fue fabricado el Eclipse y la región. Si alguno de vosotros dispone de los manuales y queréis compartirlo con nosotros, estaremos agradecidos por ello. Os dejo con el proceso de apagado de la luz SRS. Para ello he capturado la pantalla del PC y grabado el cuadro para que podáis observar cómo reacciona el vehículo a las lecturas. Por último, añadir que este proceso no sale siempre a la primera. El motivo, a día de hoy, todavía lo desconozco. Bueno, comenzamos el proceso de borrado del fallo del SRS en el cuadro de instrumentos. Para ello primero voy a mostrar en imagen que el cuadro, o sea que la luz SRS está encendida. Una vez pasados 7 segundos, la luz del cuadro debería apagarse. En este caso, el check engine baja la luz, pero no se apaga ni el SRS ni el check engine. Desconecto y vamos a comenzar con el inicio de conexión para realizar la lectura. Para ello encendemos el ordenador. Mientras encendemos el ordenador conectamos el VCI. Conectamos el VCI al ordenador, seleccionamos el mazo de cables, el arnés que va a ir conectado al vehículo. Lo conectamos a la VCI. Comentar que el arnés que debemos usar es el de para vehículos de 1984, quiero recordar, a 2005. Es un arnés que tiene dos tomas, una que es la que llaman OBD, la típica, y otra que creo que es de 7 pines. El capuchón del OBD es de color rojo. Ahora en breves se podrá ver en escena cómo es la máquina MUD 3. Esa es. Y nada, la dejamos en el sitio. Vamos a conectar el arnés al vehículo. Como podéis entender, no se ve un carajo ahí abajo. Conectamos y vuelvo a dejar la luz para que podáis ver bien el check engine y la SRS y cómo se comportan durante la lectura del vehículo. Bueno, una vez que está todo conectado, arrancamos el vehículo sin llegar a encender el motor. Nos vamos a STV, función especial, abrimos todos los DTCs y hacemos una lectura de los DTCs. Yo en mi caso, como lo único que quiero es el airbag, selecciono todos y selecciono el airbag. Y le doy a leer, a aceptar. Y venga, hazme una lectura. Como podéis observar, la luz del check engine está parpadeando. Eso es buena señal porque quiere decir que hay conexión entre la máquina y el vehículo. Ya ha terminado la lectura y se puede observar que ha detectado un fallo, o DTC, como lo llama el software. En este caso es el fallo 22. Si acudiéramos al manual de taller o de servicio, podríamos observar que el fallo 22 es un error en el clock sprint. Un fallo de corriente, de que le falta corriente. En este caso ya está solucionado y lo que voy a hacer ahora
es borrar y leer de nuevo todos los DTCs. Os dejo en imagen el manual de servicio taller. Y nada, vamos a borrarlo. Es muy simple, volvemos a hacer lo mismo. Deseleccionamos todo, SRS Airbag, aceptamos y para adelante. Lo primero que hace es borrar y lo siguiente que hace es leer. Como veis, el Check Engine sigue parpadeando y ahora empieza a parpadear el SRS también. Eso quiere decir que ha habido éxito en el borrado del cuadro de instrumentos, de la luz del SRS en el cuadro de instrumentos. Finalizado. Pues nada, ya podemos cerrar el programa porque ya no vamos a hacer uso de él. Vamos a desconectar también la toma del vehículo. Apagamos motor. Desconectamos la toma del vehículo. Y ahora ya sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las apagan. Arrancamos el vehículo. Y la luz SRS y el Check Engine están apagados. Hasta aquí todo.